Les voy a invitar a que puedan abrir su Biblia en Mateo capítulo 22. El día de hoy vamos a leer una historia del verso 23 al verso 33. Si alguno de ustedes tiene Nueva Traducción Viviente, está bien. Hoy voy a usar esta versión. Si no la traen, yo se las leo. Muy bien, voy a dar lectura. Dice así: ese mismo día se acercaron a Jesús algunos saduceos, líderes religiosos que dicen que no hay resurrección después de la muerte. Le plantearon la siguiente pregunta: Maestro, Moisés dijo, si un hombre muere sin haber tenido hijos, su hermano debe casarse con la viuda y darle un hijo para que el nombre del hermano continúe. Ahora bien, supongamos que había 7 hermanos. El mayor se casó y murió sin dejar hijos. Entonces su hermano se casó con la viuda. El segundo hermano también murió y el tercero se casó con ella. Lo mismo sucedió con los 7. Por último, la mujer también murió. Entonces dinos, ¿de quién será esposa en la resurrección? Pues los 7 hermanos, pues los 7 estuvieron casados con ella. Jesús contestó: el error de ustedes es que no conocen las Escrituras y no conocen el poder de Dios. Pues cuando los muertos resuciten, no se casarán ni se entregarán en matrimonio. En este sentido, serán como los ángeles del cielo. Ahora bien, en cuanto a si habrá una resurrección de los muertos, ¿nunca han leído acerca de esto en las Escrituras? Mucho después de que Abraham, Isaac y Jacob murieron, Dios dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Por lo tanto, Él es Dios de los que están vivos, no de los que están muertos. Cuando las multitudes lo escucharon, quedaron atónitas ante su enseñanza. Vamos a titularlo: ¿y los muertos resucitan? Imaginemos este momento. Llegan unas personas con una religión y le preguntan en una forma, pues a lo mejor vedada o de una forma inconsciente: ¿qué pasa con los muertos? ¿A dónde van los muertos? ¿Los volveremos a ver? Esta es una de las preguntas más importantes en la vida de cualquier persona. Así como nos importa por qué estamos aquí, y para poder entender por qué estamos aquí tenemos que entender de dónde venimos. De la misma manera, no sabemos cuál será el futuro que le espera a ninguna persona si no entendemos nuestro origen. Entonces, podemos entender que esta historia, sabemos que Mateo habla del Señor Jesús como el Rey celestial, el Mesías. Ahora vienen a consultarle al Rey Mesías, al Salvador esperado. Bueno, ¿y qué va a pasar cuando alguien muera? ¿Quién tiene esta respuesta? ¿Alguien puede dar respuesta a esta pregunta fuera de Dios? La respuesta es no. Entonces vienen y le preguntan personas con una religión. Entonces podemos nosotros comenzar a imaginarnos que fuéramos espectadores en esa historia. Estamos dentro de la historia. No somos parte del cuestionamiento, pero estamos escuchando las cosas que el Señor va a contestar. Las cosas que las personas le están preguntando al Señor Jesús. ¿Cómo te sentirías al oír eso? Le están preguntando qué pasa después de la muerte. Le están preguntando si cuando alguien muere es un adiós o es un hasta pronto. ¿En qué caso sería un adiós o en qué caso sería un hasta pronto? Y esto creó, en mi caso,
me llena de esperanza, de saber que hay alguien que demostró que lo que dijo es verdad y lo sustentó al volver de entre los muertos, que es el Señor Jesucristo. Las respuestas y las palabras que vamos a estudiar, que vamos a considerar en este momento, son reales, son verdaderas y son trascendentes para nuestra vida, pero para la vida de cualquier persona que haya pisado o que pisará este mundo. Estamos ante palabras que le cambian la historia a cualquier ser humano, que deben de transformar nuestra vida considerablemente y que debemos de usar para llevar y hablarle a las personas de esta esperanza o de este peligro que enfrentan si creen o rechazan las palabras que dijo el Señor Jesucristo. Comenzamos viendo en esta historia, se habla de los saduceos, una secta religiosa del judaísmo. Y ellos decían, no hay resurrección. Es decir, no creían que había espíritu, no creían en la eternidad. Creían que cuando una persona moría, dejaba de existir. Entonces, ¿cuál es la forma en la que viven las personas que piensan de esa manera? Una persona que dice, mira, lo que hagamos aquí es todo lo que vamos a ver y es lo que vamos a vivir. ¿Cómo viviría? ¿Qué harías tú? Si para ti lo más importante es el dinero, ¿qué harías? Te dedicarías a hacer dinero y tal vez a costa de lo que fuera. Si para ti la vida fuera una fiesta, un momento breve que hay que disfrutar, que hay que divertirse, que hay que vivir la locura, ¿cómo vivirías? Si crees que ya no hay trascendencia, al morirte se acaba todo. No hay consecuencias. ¿Entendemos esto? Si cuando te mueres todo termina, no hay consecuencias de tus actos. Algunas personas dicen, el infierno está en la tierra. Pues si el infierno está en la tierra, creo que nadie de aquí sufre mucho o lo suficiente como para pagar las consecuencias de sus pecados. Y a veces podríamos ver, en muchos casos, no sé si lo hayan pensado o lo hayan escuchado, que dice la gente, es que entre más mal se portan, mejor les va. Entonces, ¿cómo vive una persona que no cree que hay vida después de esta vida? ¿Cómo vive una persona que no tiene conciencia de que un día verá cara a cara a Dios? La mayoría de las personas no consideran eso. La mayoría de las personas, aun cuando creamos en Dios, no vivimos con la conciencia de que en este mismo día podríamos ser llamados y ver cara a cara a Jesús. Y aunque en nuestro caso no sería para condenación, sí tendremos que entregar cuentas de la forma en la que hemos vivido. Entonces, estas personas se acercan e intentan cuestionar al Señor Jesús, trayendo y proponiéndole un dilema. Para ellos no había algo más allá de la muerte. Y pensemos en Caifás como ejemplo, en Anás, en los saduceos en general. ¿Cómo vivían? Buscando el poder político y buscando el dinero. Y tan no les importaba, porque no creían que hubiera aún más allá o vida después de la muerte, que estuvieron dispuestos a matar a quien tuvieran que matar. Al grado de matar, de condenar a la muerte y promover la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la realidad y la gravedad de vivir sin la conciencia de que veremos al Señor cara a cara. Voy a leerles Amós capítulo 4, verso 12. Dice así: por lo tanto, yo traeré sobre ustedes los desastres que he anunciado. Pueblo de Israel, prepárate para encontrarte con tu Dios en el juicio. ¿Qué dice la Biblia? Prepárate porque un día vas a estar delante de tu Dios. Vas a encontrarte con Dios el día del juicio.
La Biblia nos está hablando y nos enseña que todos necesitamos vivir conscientes de la eternidad. Y como les dije al principio, esto nos lleva a tener esperanza, a decir, bueno, estamos viviendo este tiempo, Dios nos está regalando un tiempo, ¿para qué? Para vivirlo, lo sabemos, para gloria de Dios. ¿Qué sería esto? Para vivirlo para alabanza, para vivir demostrándole agradecimiento y amor a Dios. Eso es fe. Ahora, dice el verso 23, el verso 24 al 27 de Mateo, lo que estábamos leyendo. Le proponen, si un hombre, según Moisés, si un hombre muere sin tener hijos, entonces sus hermanos deben levantarle descendencia. Es la ley del levirato. Esta ley aparece en Deuteronomio capítulo 25, verso 5 en adelante. Ahora pensemos entonces, ¿de qué se trata esto? Los hombres están hablando de la muerte, ya dijimos, pero ellos no creían que hubiera un más allá después de la muerte. Sin embargo, citan la ley de Moisés. ¿Qué tiene que ver la ley de Moisés y la vida de los hombres? Están narrando la historia de una familia que conoce la ley de Moisés y cree la ley de Moisés y vive conforme a la ley de Moisés. Pero para los saduceos, para esta religión, su incredulidad hacia la palabra de Dios solamente era superada por la dureza de su corazón. Ellos están citando a Moisés y dentro de los escritos de Moisés, Moisés en el capítulo 3 del libro de Éxodo, cuando se encuentra con Dios, Dios le dice a Moisés que Él es el Dios de su padre, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ellos mismos conociendo la palabra de Dios y ellos mismos citando, como muchas veces lo hacen en diferentes grupos religiosos, se endurecen contra la palabra de Dios y se endurecen contra lo que Dios ha dicho. Esta es la realidad más importante en la vida de una persona. Dios dice algo, pero ¿qué trabajo nos cuesta a los seres humanos creer en lo que Dios dice? Aun cuando sean promesas de salvación, de libertad o de bendición. La mayoría de las personas les hablamos de Jesucristo y les hablamos de la obra del Señor Jesucristo y les hablamos de la muerte del Señor Jesucristo y les hablamos de la resurrección del Señor Jesucristo, y cuando les invitamos a que puedan hacer la paz con Dios y prepararse para ese encuentro con Jesús, para encontrarse con su Dios el día del juicio, las personas que dicen, yo tengo otra idea, yo tengo una religión, yo tengo una postura diferente, mi familia y yo hemos creído y hemos seguido tal tradición. Aquí ya no se trata de tradición, aquí ya no se trata de pensamientos humanos, se trata de que seamos sensibles y que entendamos las cosas que Dios nos ha revelado a través de su palabra. Estos hombres hablan de Moisés y presentan ante el Señor. ¿Quieren hablar sobre la muerte? ¿Quieren hablar sobre la vida después de la muerte? Y quieren negar la existencia o la realidad de una vida después de la muerte usando la palabra de Dios y confrontando a Dios con su misma palabra. ¿Cuántas veces hemos oído personas haciendo esto? O tal vez nosotros usando la Biblia como si fuéramos estuviéramos en un debate para tratar de hacer que la Biblia diga lo que nosotros queremos porque no estamos de acuerdo con Dios. Se trata de humildad. Se trata de que nos humillemos delante de Dios. No olviden, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, ¿a dónde fue llevado? ¿Qué le prometió Dios? La tierra de Canaán. Y la tierra de Canaán es la tierra del humillado. Dios, ¿qué quiere lograr en nuestra vida? Humillarnos, que vivamos en humildad delante de Él y también entre nosotros. Entonces, fíjense,
se hace todo este dilema, le presentan al Señor Jesús y al final le hacen, y en la resurrección, para hablar de la resurrección tenemos que hablar de algo, de la muerte. ¿Cómo vamos a hablar de la resurrección si no hablamos de la muerte? Y para hablar de la muerte también tenemos que hablar de la vida, como hemos estado diciendo. ¿Cómo estaban viviendo aquellas personas? ¿Y cómo estamos viviendo nosotros? ¿Cómo es nuestra vida? No a nuestros ojos, a los ojos de Dios. Dios no es perfeccionista, Dios no nos hace cumplir la ley porque ya la cumplió Cristo. Lo único que Dios nos pide, y sí es complicado, es confiar en Él, es depender de su gracia. Y qué difícil es esto. Pero entendamos lo que la Biblia nos está enseñando. Cuando se habla de la resurrección, tenemos que hablar primero hay una muerte. ¿Cuántos tipos de muerte hay en la Biblia? De acuerdo a la Biblia, hay tres tipos. Primer tipo, a ver, vamos a ver. Primer tipo, la muerte espiritual. ¿Dónde se dio? En el Edén, en lo que conocemos como el pecado original, el momento que el hombre desobedeció a Dios. En ese momento dijo el Señor, ciertamente morirás. Y el hombre quedó separado de Dios. La muerte habla o significa una separación de esa relación vital con Dios. Esa es la muerte que se hereda o que todos nacemos muertos espiritualmente. ¿Qué significa? Que no tenemos la capacidad para hacer algo para salvarnos, que no hay una relación con Dios, quedamos destituidos de la gloria de Dios. Pero viene la imputación del pecado, que produce la muerte física. Todos, desde un bebé hasta un hombre mayor, van a morir físicamente. ¿Por qué? Porque el pecado ha sido imputado. La culpa del pecado ha pasado a todos los hombres. Romanos capítulo 5, verso 12. Como el pecado entró por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. En Adán pecamos todos. Adán es la cabeza federativa, el representante de la humanidad, y de la misma manera, a través de Cristo, la cabeza federativa es que cualquiera que se une a Cristo por medio de la fe en su obra redentora es salvo. Pero la Biblia nos habla en Apocalipsis capítulo 20 sobre la segunda muerte. Y esta segunda muerte es la muerte eterna, que aplica a ¿quiénes? A todos aquellos que no se encontraron inscritos sus nombres en el libro de la vida del Cordero. ¿Sí? Entonces, entendiendo ahora por qué la gente muere por causa del pecado. Pero yo no pequé, tú naciste en condición de pecado, dice el Salmo 51. En pecado fui concebido. Ahora, no es que porque pecamos somos pecadores, sino porque somos pecadores es que pecamos. La práctica del pecado es el resultado de nuestra naturaleza caída. Las personas al hablar de la resurrección tenían que tener claro esto. Todos pecamos porque somos pecadores y todos necesitamos entonces de un Salvador. Y si Dios prometió un Salvador, ¿de qué nos salvaría ese Salvador? ¿Cuál es la promesa de salvación? Es salvación y perdón de nuestros pecados, salvación de la condenación eterna, libertad de la cautividad del pecado y un nuevo nacimiento, una regeneración, una nueva vida en Cristo. Entonces, cuando le preguntan al Señor Jesús sobre la muerte, sobre la resurrección, estas personas no tenían entendimiento precisamente de lo que es el pecado. Ahora, el Señor les contesta y habla del Evangelio y les presenta el Evangelio de una forma tan, digamos, tan profunda, a lo mejor aparentemente muy sencilla, pero les dice, ustedes ignoran las Escrituras, pero ellos eran los que las enseñaban.
Jesús le dice, ustedes erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. En el contexto del que se está haciendo la pregunta, ¿a qué se refiere la ignorancia de las Escrituras? Recuerden ustedes, Ezequiel capítulo 37, un pasaje extraordinario, a partir del verso 15, ¿se acuerdan ustedes? Cuando se habla sobre la resurrección de los huesos secos, el valle de los huesos secos, la visión que Dios le dio al profeta, que ahorita vamos a dar lectura de unos pasajes de este. Dice la escritura en Oseas capítulo 4, verso 6, mi pueblo pereció. ¿Por qué? Por falta de conocimiento. Quiero les voy a leer estos pasajes, porque es un pasaje, el de Oseas, de verdad, un pasaje fuerte. Es un pasaje donde Dios está llamando la atención de su pueblo Israel, pero estas palabras pueden ser bastante oportunas para nuestra vida. Vean lo que dice, mi pueblo está siendo destruido porque no me conoce. Así como ustedes, sacerdotes, se niegan a conocerme, yo me niego a reconocerlos como mis sacerdotes, ya que olvidaron las leyes de su Dios, me olvidaré de bendecir a sus hijos. ¿Qué está diciendo el Señor? Israel fue llamado a ser un reino de reyes y de sacerdotes. Era el pueblo al que Dios había escogido para dar a conocer ante todas las naciones el poder de su nombre. ¿Quién es Dios? Dios es bueno, pero Dios es justo. El hombre se ha rebelado contra Dios, pero Dios ama al hombre y Dios quiere salvar al hombre. Dios quiere bendecir al hombre. Dios quiere habitar con el hombre. Entonces, después de citar estas palabras, ustedes se olvidaron y no conocieron, no quisieron conocer a Dios. Les podemos recordar las palabras de Ezequiel el profeta. Es un pasaje prometedor. Es un pasaje que habla sobre la obra poderosa del Señor. Dice así, Ezequiel 37, voy a leer a partir del verso 15. Nuevamente recibí un mensaje del Señor. Hijo de hombre, toma un trozo de madera y grábale estas palabras. Perdón, a partir del verso 1 hasta el verso 14. Dice, el Señor puso su mano sobre mí y fui llevado por el Espíritu del Señor hasta un valle que estaba lleno de huesos. El Señor me condujo entre los huesos que cubrían el fondo del valle. Estaban desparramados en el suelo por todas partes y completamente secos. Podríamos pensar en tal vez una zona desértica, así, una extensión muy grande de tierra y tal vez huesos de tumbas que habían sido profanadas, ya como los animalitos o las personas que mueren en el desierto, ya puro esqueleto, para que más o menos podamos imaginarnos. Y dice, estaban desparramados en el suelo por todas partes y completamente secos. Luego me preguntó, hijo de hombre, ¿podrán estos huesos volver a convertirse en personas vivas? Oh Señor soberano, respondí, solo tú sabes la respuesta. Entonces me dijo, anuncia un mensaje profético a estos huesos y diles, huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Pensemos esto puede ser una figura de cómo se verá probablemente, para imaginarnos, para darnos una idea de cómo será la resurrección de los muertos. Dice la Biblia que en un momento los que están en la tumba saldrán de la tumba. Los que estamos vivos seremos transformados en un parpadeo, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Cómo será ese milagro de que en un instante, un instante atómico, un instante así fugaz,
no sé cómo escribirlo, creo que un chasquido es más tardado de lo que va a pasar, que las personas van a volver a vivir. Los que resucitan en la primera resurrección van a volver a vivir, se van a levantar de la tumba para ir a la presencia de Dios. Pero también podemos pensar, porque Ezequiel más adelante dice, estos huesos representan a la nación de Israel. Entonces podremos pensar y podremos darnos cuenta que Dios también nos habla y podremos ver nuestra vida. Que a veces llegamos a momentos donde nos sentimos como si todo se hubiera secado. Como cuando una planta se seca y ya no tiene flores, ya está así toda como marchita. Dices, ya se murió. A veces nuestras vidas llegan a momentos así cuando nos alejamos de Dios, cuando dejamos tener contacto constante con la presencia de Dios, cuando nos alejamos de la oración, cuando nos alejamos de la oración inspirada y guiada por la palabra de Dios. Orar no se trata solamente, lo sabemos, de decir te pido, y Dios mira esto y mira esto y mira esto. La oración debe ser guiada ¿por qué? Por la palabra de Dios. Los salmos nos enseñan y son una guía. ¿Cuáles son los salmos que más les gustan? Sabemos que hay varios tipos de salmos. No, bueno, yo les diría los salmos imprecatorios. Los salmos donde uno se queja de sus enemigos y le dice a Dios, haz algo y defiéndeme de ellos. ¿No? Sí, los salmos de adoración, pero ¿a poco no? O leemos esos salmos y decimos, Señor, este cuate estamos conectados, ¿no? Sí, decimos amén. Sí, ¿cuáles son los salmos? Cuando leemos la Biblia podemos decir, yo creo que muchos de nosotros nos imaginamos los hombres de la Biblia eran perfectos. No, hombre, bueno, de Pedro no, sabemos que Pedro es aparte. Todos nos quejamos de Pedro. Pero cuando leemos la Biblia y oímos de David, ¡oh, qué hombre! ¿No? ¡Oh, y el gran Abraham, el padre de la fe! ¡Oh, y el gran Josué! Pero si leemos la Biblia, ¿quién de ellos no hizo cosas que dice uno no es posible? La oración necesita ser guiada por la palabra de Dios. Porque en cada porción de la Escritura encontramos historias que pueden encajar en varios momentos de nuestra vida. Y este momento, esta visión de los huesos secos, puede ser un momento en el que cuando estás atravesando por momentos que dices, ya no entiendo nada y parece que no da resultado nada, un negocio, emprendes algo en tu vida y parece que no resulta nada. Y lees esta porción. Y comienzas a ver cómo Dios, dice el verso 5, esto dice el Señor soberano, atención, pondré aliento dentro de ustedes y haré que vuelvan a vivir. ¿Cómo se logra esto? Estoy leyendo el verso 5. ¿Cómo se logró? Dice, profetiza, habla de parte del Espíritu. ¿Cómo es que Dios habla a nuestro espíritu? ¿Cómo es que Dios produce vida? ¿Cómo Dios nos produce aliento? ¿Cómo Dios derrama y manifiesta su gracia? ¿A través de qué? De la lectura, de la meditación de la palabra de Dios. Mira, podemos leer, es muy bueno, 20 minutos la Biblia corrido, eso nos ayuda a terminarla en un año. Es buenísimo. Pero haz esto, lee tu Biblia y por cada verso o por cada porción, a veces son 2, 3 versos, lo que va contando la Biblia, ponlo en oración. Y comienza a decirle, Señor, a veces yo me he sentido como este valle, como si fuera desierto mi vida y mi corazón. Y Señor, a veces siento que mis huesos están de esa manera. Puede ser físicamente que estás enfermo, o puede ser que por dentro tu corazón se siente sediento, se siente seco como la mujer samaritana. Una mujer que salía constantemente en búsqueda de saciar su sed. Y la Biblia nos dice que su sed era sed de ¿qué? De amor. Pero no el amor de una persona, porque tuvo 6 personas y nada la satisfizo. Era sed del amor de Dios. Era sed de la presencia de Dios. Y cuando comienzas a orar y a poner en oración cada porción, entonces le dices, Dios, estoy delante de tu palabra.
Señor, este hombre habló tu palabra, repitió tu palabra, y este valle de huesos, lo que pasó es que primero dice, se llenó de, verso 6, dice, les pondré carne y músculos y los cubriré con piel, pondré aliento en ustedes y revivirán. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Así, dice, aquí comienza a hablar el profeta, así que yo anuncié el mensaje, tal como él me dijo. De repente, mientras yo hablaba, se oyó un ruido, un traqueteo por todo el valle. Se juntaron los huesos de cada cuerpo y volvieron a unirse hasta formar esqueletos enteros. Eso es un milagro. Eso solamente lo puede hacer Dios. Y dice, mientras observaba, vi que se formaron músculos y apareció carne sobre los huesos. Después se formó piel para recubrir los cuerpos, pero aún no tenían aliento. Luego me dijo, hijo de hombre, anuncia un mensaje profético a los vientos. Anuncia un mensaje profético y di, esto dice el Señor soberano. Ven, oh Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla en estos cuerpos muertos para que vuelvan a vivir. Así que yo anuncié el mensaje como él me ordenó y entró aliento en los cuerpos. Todos volvieron a la vida y se pusieron de pie. Era un gran ejército. Luego me dijo, hijo de hombre, estos huesos representan al pueblo de Israel. Ellos dicen, nos hemos vuelto huesos viejos y secos, hemos perdido toda esperanza. Nuestra nación está acabada. ¿Por qué dicen eso? Porque estaban cautivos en Babilonia, ¿se acuerdan? Entonces, así pensaban aquellos hombres. Y a veces podemos como iglesia pensar de esta manera, como familia, como persona. Dice, nuestra nación está acabada, por lo tanto profetiza y diles, esto dice el Señor soberano, oh pueblo mío, abriré las tumbas del destierro y haré que te levantes. Luego te regresaré a la tierra de Israel. Cuando eso suceda, pueblo mío, sabrás que yo soy el Señor. Pondré mi espíritu en ti, volverás a vivir y regresarás a tu propia tierra. Entonces sabrás que yo, el Señor, he hablado y que he cumplido mi palabra. Sí, el Señor ha hablado. Pensemos en esto. ¿Qué es lo que hoy podríamos pensar? Dios me está hablando. A lo mejor vengo bien. Gloria a Dios. A lo mejor en este momento estás como en un buen momento de tu vida. Pero si no estuvieras en el momento y sintieras como el pueblo de Israel, es que me siento lejos de Dios. Es que, ¿sabes qué? Siento que se secó, siento que algo pasó, ya no hay fruto. ¿Qué dice el Señor? Te doy mi espíritu. Nos ha dado al Espíritu Santo. Y el Señor con su palabra aviva nuestra vida. Entonces podemos confiar y podemos sentirnos plenamente felices y seguros de que en nuestro caso como creyentes, como hijos de Dios, Dios tiene buena voluntad. Dios con nosotros no ha terminado. ¿Sabes cuándo va a terminar su propósito? El día que nos muramos. El día que ese día se terminó. Pero no para mal. El que ha creído en Cristo tiene esperanza de una vida eterna, de un lugar en el cielo. Juan capítulo 14, del verso 1 al verso 3. Mientras no, hermanos, de verdad lo digo, con respeto, cada uno pensará y yo no, tal vez no lo hagan de mala manera o con un mal deseo. Pero aquellas cosas de que tú ya no funcionas, aquellas cosas que, mira, Dios te puede sacar del ministerio, mira, Dios puede hacerte a un lado, mira, es que tú contigo ya, o sea, nadie lo ha hecho, pero tú lo lograste, tú colmaste la paciencia de Dios. Eso no lo dice la Biblia. Si alguien te lo ha dicho, bendícelo. La Biblia no dice eso. Necesitamos creerle a Dios. Sus misericordias son nuevas cada mañana.
Cada vez que te levantas, es un momento en el que Dios, ¿qué? Ha renovado su misericordia. Y su gracia para nosotros, dice la Biblia, la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la misericordia vinieron por medio de Jesucristo. ¿Habrá límite para la gracia de Dios? No hay límite. Es súper abundante. Entonces, creámosle a Dios. Tomemos, no confiemos en nosotros. Yo no te digo, confía en ti. No, confiemos en lo que Dios va a hacer a través de nosotros. Dios no nos conocía. Dios no sabía quiénes éramos y nos salvó. Y Dios no sabía que te ibas a equivocar. O sea, Jesús no sabía que Pedro lo iba a negar. Se lo dijo. No. ¿Qué hizo Pedro? Pensemos en Pedro. Regresó a las redes. Regresó a la pesca. Había hecho lo peor, casi lo mismo que Judas. No solamente abandonó al Señor, lo negó. No lo conozco, maldijo de él. No sé quién es aquel hombre. Y lo vio, ¿se acuerdan que dice la Biblia? Y cruzaron la mirada y Pedro se fue. ¿Y el Señor Jesús qué hizo? ¿No le mandó mensaje? Vayan y díganle a Pedro. Y después el Señor va y busca a Pedro. Ese es el Señor Jesucristo, el Señor de la Biblia. Siempre está insistiendo en buscarnos. Nos podemos olvidar nosotros somos infieles, dice la Biblia, pero Él permanece fiel. Él siempre va a buscarnos. Dice la Biblia, hablando de la resurrección y para ir terminando, el Señor Jesús les dice que Dios es un Dios de vivos y no es un Dios de muertos. Así como hablamos de la muerte, tenemos que hablar de dos tipos de resurrección. Si quieren pensar, podemos hablar de la resurrección espiritual, el momento del nuevo nacimiento o de la regeneración. Podemos considerarlo. Pero la Biblia nos habla de la resurrección de Cristo como las primicias. Luego la resurrección de los que son de Cristo. Y a partir de ese momento, ¿cuándo se va a dar esto? Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 13 en adelante. Primera de Corintios capítulo 15 habla sobre la resurrección de los muertos. Y Segunda de Tesalonicenses también nos habla y nos dice que en el momento en el que el Señor comience su descenso, venga a las nubes, seremos arrebatados. Los que vivimos seremos arrebatados con el Señor, junto con los que murieron en Cristo, para comenzar a vivir en la presencia de Dios. Esto también aparece en Apocalipsis capítulo 4. Después de que terminan las cartas a las iglesias, la última carta fue a la Odisea. Comienza el capítulo 4 diciendo que el apóstol Juan dice, oí una voz que dijo, sube acá. ¿Y por qué es importante esa frase? Porque a partir de ese momento, en todo el libro de Apocalipsis, no volvemos a ver a la iglesia como figura dentro de todo el momento escatológico. Encontramos a Israel y encontramos redención o salvación para gente de toda tribu, de toda lengua y de toda nación. La mayor cosecha de gente, la mayor cosecha de personas, de almas salvas, será probablemente en el momento de la gran tribulación. Entonces, la Biblia nos habla de que los condenados, Apocalipsis capítulo 20, los condenados, los que murieron sin Cristo, dice la Biblia, también resucitarán en un momento. Voy a leer este pasaje, Apocalipsis capítulo 20. Después de que comienza el milenio, pasan los 1000 años del reino físico del Señor Jesucristo en el mundo. Desde Jerusalén reinará el Señor Jesucristo sobre todas las naciones, y cada año las naciones vendrán y presentarán sus respetos y alabanza a nuestro Dios. Pero después será soltado Satanás por un poco de tiempo, dice la Escritura, en la batalla, la última batalla de Gog y Magog. A partir del verso 11, ya cuando las cosas llegaron a su fin, cuando viene el juicio, dice así,
y vi un gran trono blanco. Habla de la justicia de Dios. Y el que estaba sentado en él. La tierra y el cielo huyeron de su presencia, pero no encontraron ningún lugar donde esconderse. Vi a los muertos. Está hablando de gente no creyente en Jesús. La Biblia habla de los muertos, de gente que rechazó a Jesús. Y dice así: vi a los muertos, tanto grandes como pequeños, de pie delante del trono de Dios. Los libros fueron abiertos, entre ellos el libro de la vida. A los muertos se les juzgó de acuerdo a las cosas que habían hecho según lo que estaba escrito en los libros. El mar entregó sus muertos, y la muerte y la tumba también entregaron sus muertos y fueron juzgados según lo que habían hecho. Entonces, el Seol o el Hades y la muerte fueron lanzados al lago de fuego. Este lago de fuego es la muerte segunda. Y todo el que no tenía su nombre registrado en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. La segunda resurrección será para los condenados. Y esa resurrección, ¿cómo será su cuerpo? No lo especifica la Biblia, pero será un cuerpo capaz de poder experimentar y poderse quemar por toda la eternidad. Estas personas fueron a cuestionar a Jesús sobre la resurrección, sin considerar que debían de prepararse para encontrarse un día con su Dios. Dios creó al hombre, pero Dios no creó las religiones. Las religiones son la creación del hombre con el propósito de rechazar la verdad de Dios. Las religiones fueron creadas por los hombres con el propósito de negar y dar la espalda al Hijo de Dios. Dios creó un plan para salvar al hombre, pero el hombre creó, en lugar de eso, creó religiones. Los hombres, al seguir una religión, no quieren arrepentirse. Cada uno dice, mi religión dice esto, mi creencia dice esto, yo hago las cosas así. Y todo esto es tan solo para excusar su falta de arrepentimiento. La mayoría de las religiones niegan la trascendencia o la eternidad del alma. Y la mayoría niega las consecuencias del pecado o las minimizan a lo mayormente posible. La mayoría de las religiones niegan o tergiversan a Dios en su justicia y en su amor. El mayor pecado que ha cometido el ser humano es rechazar a Jesucristo. ¿Cuál es el pecado que condena? El rechazo a Jesucristo, la incredulidad, el cerrarle la puerta del corazón al Señor Jesucristo. Y eso es lo que hicieron estos hombres llamados saduceos. Estuvieron dispuestos, en el caso de Caifás, a condenar a la muerte al Señor Jesucristo. ¿Cuál fue el resultado? ¿Se acuerdan que en algún momento les conté? Algunos dicen que Caifás fue asesinado en el momento de la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Y en el caso de su suegro, que enloqueció cuando se dio cuenta que habían condenado a Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios, y se mató azotándose contra la pared. ¿Cómo terminan las personas que rechazan a Jesús? Muertos en una condenación eterna. Dice Hechos capítulo 17, Dios habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, hoy manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan y que crean en Jesucristo. Dios estableció que el Señor Jesucristo sea el juez de los vivos y de los muertos. Jesús es el Salvador del mundo. Todos necesitamos creer en Jesús. Creer en Jesús
Comienza con una nueva vida, un inicio de vida gozoso, lleno de alegría, que muchas veces añoramos después de algún tiempo. Es que yo quiero sentir esa alegría, es que yo quiero seguir sintiendo ese momento de euforia, ese momento de paz, y está bien. El Señor le dijo a la iglesia de Éfeso: ve de dónde has caído y vuelve a las primeras obras. Es bueno añorar eso, pero recordemos, ya nacimos. ¿En qué medida vamos a experimentar esa alegría, esa victoria? En la medida que maduremos en nuestra fe. ¿Con qué victoria se vence al mundo? Dice 1 de Juan. La victoria que ha vencido al mundo es nuestra fe. Se fue la luz. La victoria que ha vencido al mundo es nuestra fe. ¿Quieres mantenerte en esa plenitud de gozo? Experimentar el fruto del Espíritu. ¿Qué dice Gálatas? ¿Manifiestas son las obras o el fruto del Espíritu? Las obras de la carne es otra. Efesios capítulo 5, ¿qué dice? No se embriague. ¿Quieren estar llenos de alegría? ¿Qué dice? Sean llenos del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que nos toca después de esa experiencia salvífica? Vivir llenándonos del Espíritu Santo. Terminó la historia de este pasaje diciendo que las personas se maravillaron al oír las palabras del Señor Jesús. Pero ¿cuántos de ellos las creyeron? Mateo dice, ¿qué creen? La gente se emocionó. Los fariseos, cuando vieron que los saduceos se quedaron callados y no supieron qué decir, se llenaron de alegría porque ya los callaron, ¿no? Una competencia religiosa. Pero ¿cuántas personas fueron salvas? ¿Cuántas personas su vida fue transformada? Ese tal vez es el reto que hoy Dios deja delante de nosotros. El día de ayer estábamos en un desayuno de mujeres y me tocó dar el llamado, la invitación a que la gente creyera en el Señor Jesús. Y cuando pasé, pues eran puras mujeres y me acordé, oré y le preguntaba al Señor qué sería oportuno y me acordé de la mujer samaritana. Cuando les compartí sobre la mujer samaritana y la sed que tiene toda persona del amor de Dios, y les invité a que pudieran hacer una oración de fe, entregarle su vida a Jesús, la mayoría de las personas eran creyentes, la mayoría, el 90 y tantos %, según yo. Y algunas personas levantaron su mano, que hicieron su profesión de fe, que hicieron la oración de fe para entregarle su vida a Jesús. Me pregunté yo, si el 90% de personas son creyentes, ¿por qué hay tan pocas personas que no conocían de Jesús? ¿Por qué no invitaron a más personas? ¿Por qué podemos ver en las iglesias que la mayoría de las personas somos creyentes? Está bien y tenemos que venir a la iglesia, pero se nos está olvidando por qué murió Jesús. Jesús murió para salvar el alma de los perdidos. Y un día alguien tuvo misericordia de nosotros y nos compartió. Y por causa de ese testimonio, o de muchos testimonios, hoy estamos aquí. Pero dense cuenta, sí es cierto, las personas se están endureciendo, se están enfriando, pero nosotros, ¿estamos haciendo lo que el Señor nos encomendó? ¿Estamos hablando de la resurrección de los muertos? ¿Se acuerdan que un día les platiqué en el metro, compartiéndole a la gente? Estaba yo compartiendo. Y uno me pateaba, ¿no? Cállate. Pues ni modo que estás compartiendo y de repente una persona se bajó en silla de ruedas, invidente. Y pues nos toca bajarnos del metro y esa persona estaba enojada. Que no sé qué, y que están hablando, y que no sé cuál. ¿Qué le digo a una persona en esas condiciones?
Yo me pregunté, Señor, ¿qué le digo? Toda la gente dice, Dios es bueno. Y a lo mejor esa persona te hubiera dicho, ¿y entonces por qué nací yo así? ¿Sí o no? Y es una pregunta que creo que seguramente yo me haría. Y yo se la haría a mucha gente. Y a lo mejor es irreverente. A lo mejor no está bien. Pero creo que sí, muchos la haríamos. Y yo me acordé precisamente hablarle, creo que fue Dios, ¿no? Hablarle de la resurrección de los muertos. Dije, mira, has vivido y has experimentado lo que el pecado produjo. Enfermedad, maldición, muerte. No te ha ido bien y estás enojado. Y a lo mejor en este momento, si tú aceptas a Jesús, no se te van a abrir los ojos. Solo Dios lo sabe. Pero te puedo decir que si tú aceptas a Jesús, hay una seguridad de vida eterna, donde la Biblia dice que Dios nos va a dar un cuerpo glorificado y donde cosas que no has visto como el sol, como los colores, como muchas personas, vas a poder ver. Pero si tú rechazas a Jesús, lo que va a pasar es que cuando tú mueras por haber y haya rechazado a Jesús, tu vida no va a cambiar para bien. Por el contrario, así como estás enojado, indignado y con ese cuerpo maltratado por el pecado, por la enfermedad, te vas a ir al infierno por causa de que rechazaste a Jesús. ¿No crees que vale la pena entregarle, abrirle tu corazón al Señor Jesucristo, pedirle perdón y dedicarle ahora lo que queda de vida? Puedes vivir la vida amargado y enojado como estás, o vivir la vida con esperanza y sabiendo que el Señor te va a ayudar. Bendito Dios. Ese hombre hizo su oración. Creemos que Dios en su gracia y en su amor haya salvado a ese hombre. Porque habrá quien diga, ay, ¿tú crees que por eso? No sé, yo no confío en las personas, pero confío en Dios. Y si ese hombre, ante una palabra, una porción, una enseñanza de la Biblia, decide creer en Jesús, creo que el Señor toma en cuenta esa fe. Entonces, hagamos lo que nos toca. Hablemos de la resurrección de los muertos. Hagamos famoso a Jesús. Les dije ayer en el desayuno a esas personas. Si tú eres salva, haz famoso a Jesús. Si tú ya estás del otro lado, estás bien y por eso estás aquí feliz y pasaste un buen tiempo, haz famoso al Señor Jesucristo. Creo que eso es lo que nos toca. Y creo que esa es la invitación que el Señor nos haría a través de esta porción. Prediquemos la obra de Cristo. La vida es como el valle de huesos secos, hay esperanza en Jesús. El Espíritu Santo produce vitalidad. ¿Tenemos vida? Sí. Ahora necesitamos vitalidad, fuerza, alegría, energía. Es trabajo diario. No es que ya llegamos. Decía el apóstol Pablo, no pretendo haberlo alcanzado. Y eso que ya había ido al tercer cielo, ¿no? Ya había tenido la visión. Ya había visto al Señor cara a cara. Y dice, me extiendo a lo que está delante. Sigamos adelante. Sigamos adelante. Los tiempos son difíciles, sí. Pero dice la Biblia, en Cristo somos más que vencedores. ¿Lo creemos? Dime que sí. Creamos en esto. Vamos a orar. Padre Celestial,